Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestros hijos. Gracias, Señor, porque hemos sentido, Señor, ese derramar de tu Espíritu Santo en ellos. Hemos visto, Señor, vidas transformadas, vidas cambiadas. Hemos visto, Señor, que nuestros niños, nuestros jóvenes han sido confrontados. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú sigas obrando, no solo en ellos, sino en nosotros como adultos. Que podamos ser ese ejemplo, ese modelo a seguir, que inspiremos, Señor, y que ellos puedan decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Padre, que podamos dar ese testimonio y ese ejemplo para ellos, para que el día de mañana, Señor, cuando se enfrenten a pruebas, a dificultades, su fe no desfallezca. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra y que penetre en lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que traiga convicción, Señor, y restauración, y que podamos tomar decisiones cada día de conocerte más. En el nombre de Cristo, y todos decimos, saluda al que está a tu lado y dile, prepárate, que hoy vamos a oír la palabra. Amados, el Señor te da 6 días para que hagas tu labor. Y hoy Él te pide un rato. Es más, no te pide ni siquiera todo el domingo completo. Te pide un rato. Así que vengamos con un buen ánimo, vengamos con convicción y nos vayamos equipados para enfrentar los días de trabajo, los días que nos enfrentamos a tantas situaciones. Hoy quiero rápido hablarte de 2 situaciones, te lo dije hace 8 días, que íbamos a hablar de 2 situaciones de 2 equipos de jóvenes. Uno es de jóvenes, otro yo creo que ya eran como más maduritos, pero eran 4 también, pero que tuvieron que tomar decisiones arriesgadas. Dile al que esté a tu lado, tenemos que tomar decisiones arriesgadas para probar nuestra fe. ¿Sí o no? Una fe que no es probada, no sabes qué tipo de fe tienes, ¿sí o no? Cuando viene y nuestra fe es probada, podemos saber qué tipo de fe tenemos, cuánta fe tenemos y cómo es mi fe para enfrentar las situaciones, ¿sí o no? Y vamos a hablar en primer lugar de 4 jóvenes que son Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel también. Y ustedes saben, porque sé que esta historia se las cuentan desde los kids, de estos ejemplos tan grandes y maravillosos de estos jóvenes. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia porque el pueblo de Israel estaba viviendo en un pecado tremendo. Se habían alejado de Dios y Dios permitió que fueran conquistados por los babilonios. Entre esos cautivos iban estos jóvenes adolescentes, fueron llevados cautivos a Babilonia. El rey Nabucodonosor pidió a su jefe de eunucos que escogiera de los jóvenes de la realeza de Israel, jóvenes llenos de sabiduría. Y fíjense qué cosas pidió el rey. Número 1, que aprendieran el idioma de ellos, de los caldeos. Les cambiaron su nombre, ¿sí? Querían cambiarle su alimentación, querían quitarle todo lo que estos jóvenes traían de sus raíces, de su familia. El rey estaba decidido a desarraigar todo lo que estos jóvenes traían en su corazón.
para hacer cosas diferentes, nuevas, y que estuvieran siempre al servicio de él como rey. Si tú lees después en tu casa con calma el capítulo 1, ahí lo dice en la palabra de Dios, dice que tenían que quitarle todo lo que traían de atrás. En el versículo 5 dice que es de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. O sea, querían volver a resetear la fe, la identidad de estos jóvenes. Tanto que le cambiaron sus nombres. Y te voy a leer rápido, no sé si los tienen por allí escritos. Daniel, su nombre en hebreo significa Dios es mi juez. Y se lo cambiaron por Belsasar, que significa Bel. Bel era un dios principal de los caldeos. Y le pusieron Bel, que es un dios babilónico, es mi juez. Ananías, que significa Dios es misericordioso, por Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Misael, quien significa quien es como Dios. Lo que le cambiaron su nombre por Mesac, que significa quien es como Venus. Azarías significa el Señor es mi ayudador, y le cambian su nombre por Abed-nego, que significa el Dios de la sabiduría. O sea, en estos 4 jóvenes querían borrar absolutamente todo lo que trajeran de su vida anterior. Querían borrar su pasado. ¿Se te hace familiar? ¿Sí o no? Hoy en día, no quiero meterme en polémica, pero quieren adoctrinar a nuestros hijos en otra corriente. Y empezaron con esa generación de nuestros hijos, con nuestros jóvenes, que ya no necesitan trabajar para obtener dinero. El gobierno te va a dar lo que necesites. ¿Y saben para qué? Para quitarles el deseo de crecer y se conformen con migajas. Con esto confórmate y siempre lo vas a tener. Ya no hay iniciativa de prosperar, de esforzarse, sino con esto te tengo tranquilo. Y vemos a estos jóvenes que propusieron algo en su corazón. Ahora vayamos aquí en Daniel, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, mira lo que dice la Biblia, desde el 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. ¿Cuánto tiempo? Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso los nombres que les acabo de decir. Pero vean versículo 8, nos saltamos hasta el 8. Todos juntos el 8. Y Daniel propuso en su corazón, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos. ¿Qué tenía que ver una comida? ¿Por qué dice la Biblia no contaminarse? ¿Qué tenía que ver una comida? ¿Por qué Daniel dice que se propuso en su corazón? Te estoy hablando de un adolescente. Un adolescente que no tenía teléfono, no tenía redes, no tenían amigos más que ellos 4 en un país extraño, donde iban como esclavos.
esclavos. Y tomaron una decisión, no contaminarse. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que ellos decidieron esto? ¿Por qué crees? A ver, ¿por la fe que tenían? Porque ellos estaban bien conscientes que la comida que comía el rey los podía llevar o desviar de una fe o una convicción. Porque tal vez era comida chatarra, no lo sé. O era sacrificada a los ídolos, o comían cosas inmundas. Animales que para el pueblo de Israel eran inmundas. Entonces Daniel, a mí me sorprende porque era un jovencito que tú y yo tenemos o tuvimos en casa, pero con una fuerte fe en Dios. Ahora, ellos en la situación que estaban pudieron pensar, Dios nos falló, Dios nos dejó, Dios nos traicionó, permitió porque ellos dicen en la Biblia que estos 4 jóvenes eran de una posición alta. No era cualquier judío que agarraron ahí en un campamento, no. La Biblia dice que eran de posición alta, eran de linaje estos jóvenes. ¿Tú crees que no pudieron haberse justificado y decir, Dios nos abandonó? ¿Sí o no? ¿Por qué voy a ser yo fiel a Dios si Él ya me dejó? ¿Qué pensamientos se te pueden venir cuando hay un tiempo de prueba? ¿Qué cosas, qué luchas tienes tú con tu mente? ¿Miedos? Muchas preguntas, ¿sí o no? Muchos cuestionamientos. ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me pasa a mí? Y todavía quieren que yo siga firme en mi fe. Es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. ¿En qué momento ha fallado tu fe? ¿En qué situaciones has querido claudicar y regresar y no saber nada de Dios? Cuando las cosas están bien, es fácil creer y confiar en Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cómo está tu fe? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo se pone tu fe? ¿Sí o no? Y miren, sigamos. Ahí en la Biblia dice del 12 al 15, versículos de capítulo 1, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. O sea, nada de taquitos. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó, repite conmigo, probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos como mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué pasó? Que el jefe de los eunucos consintió en seguir permitiendo que ellos comieran como ellos lo habían decidido. Ahora vamos a Daniel 2, por favor. Nabucodonosor tiene un sueño, nadie lo puede interpretar, es esto en el capítulo 2, pero Daniel sí pudo. Y cuando lo traen delante del rey, el Señor le da gracia. Y mira, dice en el 46 que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que les ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Imagínate un incrédulo reconociendo el poder de tu Dios y de mi Dios. Di amén.
Y dice, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora fíjate en el 48, todos juntos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Puedes imaginarte cuántos enemigos no se ganaron? ¿Sí o no? Todos los súbditos, los nobles de Babilonia habrán dicho, ¿cómo es posible que un extranjero, un escuincle, venga a gobernarnos? ¿Cómo es posible que le den todo el poder a ellos si acaban de llegar? ¿O no hubieras pensado tú igual? ¿Sí o no? ¿Cómo dejan predicar a este si acaba de llegar? ¿Sí o no? Tantas cosas que como humanos se vienen a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento. Y mira, seguimos en la historia. Daniel 3, del 15 al 18. ¿Saben qué maquinaron sus enemigos? Oh rey, haz una estatua de oro para que nosotros podamos ir a adorarla. Al rey le pareció muy buena idea, pero él nunca sabía por qué había detrás de todo esto. Y selló con su anillo el decreto que el que no se humillara a adorar a esa estatua tendría que morir. Y tenía que morir como muerte de chicharrón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a la Biblia, capítulo 3, del versículo 15 al 18. Y me encanta porque fíjate lo que dice Sadrac, porque si tú lees, al rey Nabucodonosor le dolió el corazón cuando le dijeron que ellos no se habían postrado ante su estatua. Y aquí como diciéndoles, te doy una oportunidad de que reflexiones el rey. Y les dice, y fíjense, ahora pues estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjate qué dice, me encanta esta pregunta que él hace, repítela conmigo y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjate, el mismo rey diciendo esto, ¿qué Dios te va a poder librar si yo tengo todo el poder sobre ti? Yo puedo ordenar que mueras en este instante. ¿Sí? Quiero que tengas esto en la cabeza. Entonces, dice la Biblia, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto, porque lo tenemos muy claro, ¿sí o no? He aquí nuestro Dios a quien servimos, que dice, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Por eso le llamé fe arriesgada. ¿Hasta dónde tu fe te alcanza para ser probada? Y mira lo que dice el 18, todos juntos. Y si no, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios lo haga o no lo haga, nuestra fe está firme. Mi fe está en ti, en el Señor. A mí me emociona porque eran adolescentes en un país extraño, todo contrario. Pero ellos decidieron consagrar sus vidas a Dios. Y hoy en día lo que hace falta en el mundo es lealtad a nuestra fe, a los principios, fidelidad
a lo que hemos creído. Porque ahora, con tanta facilidad, podemos dejar de creer. ¿Y sabes por qué dejamos de creer con tanta facilidad? Porque no alimentas tu fe. No buscas a Dios con todo tu corazón. Porque no te vas al cuarto secreto a hablar con Él. Él sí habla y Él sí responde cuando tú lo buscas. ¿Quién dice amén? ¿Y sabes por qué? Porque eres su hijo. Y si tuviste un padre ausente, yo quiero darte una gran noticia. Este padre no está ausente, está cerca de ti. Siempre. Aun cuando estás dormido, aun cuando piensas que no hay nadie contigo, Él está contigo y no te va a fallar. ¿Quién dice un amén? Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel 3, 24 y 25. Me voy a ir más rápido. Y dice así la Biblia: entonces ellos fueron metidos al horno de fuego. Pero vean lo que sucedió. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses, es lo que decían ellos. Pero sabíamos que era el ángel del Señor que estaba con ellos guardando sus vidas. Y es lo mismo que Él hace contigo. ¿Quién puede levantar la mano cuando ha estado en peligro de muerte, un accidente, y que has visto la mano de Dios? ¿Y que te libró? ¿Sí o no? De una enfermedad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermana? Y podemos dar testimonio que tenemos un Dios poderoso, un Dios que te ama, un Dios que te guarda y que cuida de ti. ¿Quién dice un amén? Mira lo que dice Mateo 10, 28. Dice la Biblia: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué palabra tan fuerte, pero es una realidad. Hoy en día hay muchos mártires, en este siglo XXI hay muchos mártires que mueren por su fe en Jesucristo y que no dicen: no doy un paso atrás, muero por Jesucristo. ¿Sí o no? Es una fe arriesgada. Repite conmigo: es una fe arriesgada. Mira lo que dice Isaías 43, 2. La Biblia dice así, y me encanta. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ni la llama arderá. ¿Quién dice un amén? ¿Qué te promete el Señor? ¿Qué te promete? Protección, cuidado, que está contigo. No eres huérfano. Dile al que está a tu lado: no eres huérfano. Si el diablo te ha hecho creer que eres huérfano, tienes un Dios, un Padre celestial que te ama y que te cuida y que está contigo. ¿Quién dice un amén? Y esto es algo que tú y yo tenemos que creer. Ahora vamos a la siguiente historia, que está en Segunda de Reyes 7. Esta historia es una historia también del pueblo de Israel, que también se desvió su corazón del Señor y cayeron otra vez conquistados, ahora por Siria. Y tanto los acorralaron y tanto estaban ellos cautivos que llegaron, desconocieron las enseñanzas de Dios y cayeron en un pecado terrible, que es el canibalismo. Porque si tú lees el capítulo 6, son cosas tan horrendas
que dice la Biblia que aún las mujeres se comían a sus hijos de tanta hambre que había en la tierra, o más bien en esa ciudad sitiada. El rey se enojó tanto y le echó la culpa a Eliseo. Dice, es por culpa de Eliseo que estamos así. Y siempre cuando nos va mal buscamos culpables. ¿Sí o no? Pero tú no. Yo no. Es la vieja que me diste, Señor. Ese hombre, Señor. Pero yo no. Yo no me equivoqué. Y así el rey le echa la culpa a Eliseo. Es por culpa de Eliseo que estamos con hambre. Y él dice, versículo 31 de Segunda de Reyes 6, lo voy a leer, no está ahí. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey le tenía tanto coraje, tanto odio a Eliseo, pensando que era por culpa de él. Estoy así por la culpa de mi papá. Estoy así por la culpa de mi mamá. ¿No te das cuenta? ¿Puedes mirarte? ¿No eres ya un adulto? ¿Sí o no? Eres un adulto. Ya con unos bigototes y una barbota. Y todavía ando buscando, mamá, me lele mi ledo. Y hay madres que están consintiendo, ¿qué tiene mi niño bonito, precioso y encantador? ¿Saben qué hacen ese tipo de madres? Son permisivas. Porque no dejan madurar al hijo. Y el hijo se acostumbró a que le resolvieran todo al niño. A veces es bueno dejar a que nuestros hijos se tengan que enfrentar al horno. ¿Sabes qué significa el horno? Las pruebas. Donde tú vas a ser purificado. ¿Qué hace el fuego? Te purifica, quema lo imperfecto, lo impuro. Y tú y yo tenemos que aprender a que nuestros hijos se enfrentan a sus decisiones. A mí lo que me movió mucho mi corazón cuando mi esposo me dijo, el Señor me dice que tú y yo vamos a ser pastores. Y yo dije, no, yo no quiero eso. Le daba la vuelta y yo decía, no, hasta que seamos viejitos, porque ahorita estamos muy ocupados. ¿Y saben por qué? Por cobarde. Yo era cobarde. Porque tenía tanto miedo de fallarle a Dios. Tenía tanto miedo de no dar un buen consejo cuando me pidieran consejo. Tenía tanto miedo de estar parada aquí ante muchos como ustedes. Y eso se llama cobardía. Pero cuando yo leí en la Biblia que los incrédulos y los cobardes no entrarían en el reino de los cielos, dije, yo sí quiero entrar. Y fue ahí cuando cambié mi decisión y dije, lo tomo, va. Y algo que dijo el pastor donde nosotros veníamos, me dijo, Evita, si Dios llamó a Oscar, te llama a ti. Y yo le dije, es que tengo miedo de fallarle a Dios. Y él me dijo, el Señor siempre te va a dar la palabra idónea. El Señor siempre te va a dirigir porque vas a hacer su obra, no la tuya. Y fue cuando me cayó el 20. Y dije, aquí estoy, Señor. Tú sabes cómo soy. Aquí estoy. Y aquí estamos ahora. Gracias a Dios, porque Él lo hizo. Nadie más. Ahora vamos a la historia. Ténganme paciencia, por favor. Segunda de Reyes 7, del 1 al 10. Rápido. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas
valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo. Fíjense, otra pregunta: ¿sería esto así? Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y yo me puse a investigar. ¿Qué es un seah? Son equivalentes a 7 litros. Y el valor eran monedas de plata. Así que cuando dice 2 seas, quiere decir 14 litros. Y si tú lees el versículo anterior, el capítulo anterior, decía que hasta las cabezas de burro, que eran un animal impuro, se vendía en un alto costo, porque hasta eso cayó el pueblo de Israel, en comer animales inmundos. El estiércol de paloma. Era tanta la hambruna. Pero algo que tú y yo tenemos que tener claro: sé que muchos estamos sufriendo por la escasez y por el alto costo de las cosas. Pero algo que tienes que tener bien claro: que Dios nunca te va a dejar sin comer. Solo por aquí, por acá nadie. A ver. Amén significa así sea, pero por acá como que no quieren. Amén. Eso. Y sigue diciendo la Biblia: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Repite conmigo: 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Sí, fíjense, vieron, tenían 3 decisiones. La primera dice: si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, ¿qué dice? Moriremos en ella. Número 2, y si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Número 3 dice: pues vamos pues ahora y pasemos al campamento de los enemigos, de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si no nos dieren la muerte. Para ellos era una fe. Cualquiera de estas 3 decisiones le iban a dar cuello. Así que ellos tomaron una decisión. Repite conmigo: ellos decidieron. Todos los días tú tienes que decidir. Te enfrentas a decisiones, ¿sí o no? En tu negocio, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Son decisiones. Pero si tú no estás, como dice el mismo Jesús, nos dice que estemos pegados, arraigados a Él, las cosas no van a funcionar, porque Dios prueba el corazón de sus hijos. Y entre más te tardes en levantarte de esa mediocridad en la que estás, vas a seguir sufriendo. Y no es decisión de Dios, es tuya. Quieres seguir lamiéndote tus heridas y dicen: ay, qué pobre soy, cómo sufro. Ahí te vas a quedar años. Pero si tú te levantas como estos leprosos, ¿saben qué significa un leproso en ese tiempo? Muerte. Porque era una enfermedad que no tenía remedio. Era rechazado por su familia, era echado fuera de la ciudad, porque podía contaminar a otros. Vivían sin su familia, vivían sin amor, sin afecto, sin apoyo de nada y de nadie. Desterrados, porque estaban destinados a la muerte. ¿Cuánta gente, si tú estuvieras así, estuvieras amargado y dijeras:
cómo Dios me castiga. ¿Por qué? Si yo creo en Él y mira cómo vivo. Pero estos hombres tomaron una decisión. Y dice, fíjense, el versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento, 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué sucedió? No había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron y tomaron de ahí plata, oro, vestidos. Fueron y los escondieron. Dice, antes que pase otra cosa, me amarro el dedo, guardo para mí, ¿sí o no? Y dice, y de allí también tomaron y se fueron a otra tienda y escondieron. 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. ¿Y nosotros? Chéquense. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y si tú sigues leyendo la historia, ellos no creyeron. Ni el rey creyó esa noticia, sino que mandaron espías para ver que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Estaban tan faltos de fe que no les creyeron a los leprosos. ¿Tú cómo hubieras actuado ante tus enemigos? Ellos dijeron: no podemos guardarnos esto. Allá hay muchos que se están muriendo de hambre, y nosotros hemos descubierto que hay comida y abundancia. ¿Cómo estaba el corazón de ellos como leprosos, rechazados? ¿Cómo a veces vivimos tú y yo y dices: voy a tomar para apagar mis penas? Ellos estaban condenados a muerte. Tú tienes vida, tienes energía. ¿Y cuántas veces justificas tus debilidades y no las enfrentas? Y aquí vemos leprosos diciendo: tenemos que ir y ayudar. Y algo importante: no te calles. Y quiero decirte estas 3 cosas importantes que vemos allí en la Biblia. No dudes jamás de la palabra de Dios. 2, Dios siempre va a premiar tu fe y tu firmeza, que esto es tan importante. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1, 27 al 30. Ya me voy a ir más rápido. 1 Corintios, ya está ahí, todos juntos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿A quién se refiere este versículo? A nosotros. Porque seguimos a veces siendo tan necios, pero aún así te escogió el Señor. Te escogió.
Y dice, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30, mas por él estáis vosotros, ¿en quién? El cual nos ha sido hecho por Dios. Él te da la sabiduría, te va a dar las estrategias, porque Él ya te justificó, ya te santificó y ya te redimió a través de su sangre preciosa. Así que ya no tienes por qué seguir viviendo en mediocridad, en incredulidad, porque va a llegar el momento en que tu fe va a ser probada. Y hoy te hago esta pregunta: ¿cómo está hoy tu fe? Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu fe? Porque es personal. ¿Sigues llorando? ¿Sigues lamentándote allí en el rincón? ¿Y no tomas decisiones? ¿O te levantas y te arriesgas? Una fe arriesgada, donde sabes que el Señor va a caminar contigo en medio del horno y que no va a dejar a sus hijos, porque lo vil y necio escogió al Señor. Y de esos hoy somos nosotros, ¿sí o no? Colosenses 3, 2 y 3 dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo Jesús en Dios. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Santiago 2:5. La Biblia dice así: hermanos míos, amados, ¿cómo somos? Oíd. Y hace una pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Qué ha prometido? ¿A quiénes? Porque si realmente tú amas a Dios, lo vas a obedecer. Porque lo que más anhela a Dios es tener hijos que crean y confíen en Él y le obedezcan. ¿Quién dice un amén? Una fe arriesgada, una fe probada. Y sabes, quiero dejarte este pensamiento de este corredor brasileño que se llamó Ayrton Senna. Si oyeron hablar de Senna, campeón de carreras, él dijo: ganar sin correr riesgos es triunfar sin gloria. ¿Qué significa? Todos tenemos que correr riesgos. Cuando tú te casaste, corriste un riesgo. Ya se están riendo. Sí, corriste un riesgo porque no la conocías ni tú conocías a. Era un riesgo, me caso por amor, pero no sé cómo vaya a ser. Cuando emprendes un negocio, pero si lo haces sin el Señor y en tus fuerzas, ponte de pie. Y para despedirnos, quiero pedirte que leamos el Salmo 27. Este
es un canto de David. Vamos a leer del 1 al 6 y tómalo como una declaración de fe. Y si te ha faltado fe, al leer este pasaje, levanta tus manos y haz una declaración de que esto va a ser una palabra para tu vida. Léela conmigo y declárala para ti. Y dilo con todo tu corazón. Dile: Jehová es mi luz y mi salvación. Y te hace una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2. Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. ¿Qué les pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué va a pasar? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar en la casa del Señor? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Quién dice un amén? 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿A dónde vas a estar? ¿Debajo de la tierra escondido? ¡En alto! Cuando Dios te pone en alto es para que tú visualices todo y tengas el control de las circunstancias, porque Él no va a esconder nada de tus ojos. Por eso te pone en alto. ¿Quién dice un amén? Versículo 6. Luego levantará y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Quién dice un amén? ¿Quién puede dar un grito de gozo? ¿Quién puede dar un grito de alegría? Porque el Señor está contigo. Él pelea tus batallas, pero tienes que aprender a confiar en Él y dejarte de esconder como ratón, si no tienes que brillar como un hijo de Dios. Cierra tus ojos. Y si habías estado viviendo como ratón, ahora vas a salir caminando como un león. ¿Quién dice un amén? Y si de verdad el Espíritu Santo tocó tu corazón, levanta tus manos y con toda la fe y la confianza dile: te pido perdón por estar caminando como ratón, pero de hoy en adelante caminaré como león, no con mi cabeza agachada, avergonzada, sino como un león que va a salir triunfante de la batalla, porque tú adiestras mis manos para lo que viene. Y ahora pon tus manos en tu cabeza y dile: revélame estrategias de negocio, revélame estrategias de trabajo, Señor. Y renuncia a la cobardía, renuncio al miedo, renuncio a la incredulidad, renuncio a lo que me estaba atando en el nombre de Jesús. Y hoy
hoy declaro, Señor, que soy libre. Libre de mi mente, de mi corazón. Y hoy confío en ti.